Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Yunti Podcast en un nuevo capítulo. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral y hoy nos va a hablar un tema muy importante en la actualidad para Chile, que tiene que ver con la Ley Carín, la muy conocida Ley Carín. Nina, te agradecemos que puedas estar acá con nosotros en Yunti Podcast y bueno, antes de comenzar como en el área más pequeña, me gustaría que nos dijera a qué te dedicas, cuáles son tus especializaciones, para que te conozcamos un poquito más de la gente también. Muy bien, gracias Claudia por la invitación. Bueno, mi nombre es Nina Bello, yo soy abogado y soy especialista en Derecho del Trabajo. En esa búsqueda de entender qué pasa en las organizaciones en términos de violencia y de acoso, cursé un posgrado en Seguridad e Higiene Industrial, con una aplicación especial para las industrias productivas y un diplomado en medicina forense. Wow. Y esa combinación particular apunta precisamente a tener una mirada holística de estos fenómenos que lamentablemente asolan a todas las organizaciones públicas y privadas. Así es. Haciendo una introducción hacia lo que significa la Ley Carín, ¿nos podrías explicar un poco en términos breves de qué se trata y a qué apunta? Sí, como toda norma, cualquiera sea la materia, entender la Ley 21.643 o la Ley Carín implica saber cuál es su origen. Y en este caso particular, la Ley Carín es una nacionalización de un convenio internacional, del convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que en el año 2019 trata de responder a través de este instrumento internacional al drama mundial que existe en términos de salud mental laboral. De manera que una forma de conocer el origen de la génesis de la Ley Carín es asumir que así estamos respondiendo a un compromiso internacional. Estamos chilenizándolo. Muy bien. ¿Y por qué es importante establecerlo o dirigirlo hacia las organizaciones? En este momento el principal problema de salud, la principal morbilidad que tenemos en el trabajo del mundo público y del mundo privado tiene que ver con salud mental. Las estadísticas nos dicen que del 100% de mujeres que desarrollan una enfermedad profesional, es decir, una enfermedad que se estudió y cuyo origen se determinó en el trabajo, el 77% tiene un padecimiento de salud mental. En el caso de los hombres es un 55%, de manera que siendo que el acoso, la violencia y el acoso sexual son los principales detonantes de este deterioro psíquico, la Ley Carín viene a ser un instrumento que desde lo normativo propone herramientas para paliar con el problema. Muy bien. ¿Y cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrentan tanto organizaciones en general como también colegios? Yéndonos un poco al lado de la educación, ¿qué crees tú? ¿Cuáles crees que son los desafíos a implementar? El gran desafío estimo que es instalar los conceptos que trae la norma. Instalar los conceptos implica traérnoslos a nuestra conducta, traérnoslos al comportamiento. Latinoamérica, en la aplicación de este convenio 190 en sus distintas leyes locales, cada país va a experimentar un gran reto, que es invitarnos a comportarnos de una manera que no solemos hacerlo. Tenemos una cultura muy particular de interactuar, de hacer las cosas y de decir las cosas, y esta norma, que hereda un espíritu de un convenio internacional, no mira a la cultura particular, mira a cómo debe ser. Entonces, estimo que el gran logro que vamos a alcanzar, y estoy segura que va a ser así, es tratar de entender que ciertos comportamientos, ciertos comentarios y ciertas formas de hacer las cosas van a tener que transformarse. En el mundo escolar hay una implicación más. Y la implicación tiene que ver con la interacción de los docentes, del cuerpo directivo con el estudiantado. Sabemos que hay circunstancias donde la violencia ha creado un riesgo no solamente para estudiantes, sino también para los docentes. ¿Y cómo regular esa interacción? Entonces, eso en el mundo educativo probablemente nos vaya a llevar a repensar cómo hacer las cosas. Ahora mismo se está impulsando una ley en particular que se espera tenga el nombre de Catherine Yoma, una docente que lamentablemente perdimos en el norte. Sí.
Tocaste un punto muy importante, hablaste como del cambio de formas, de cambiar nuestras formas, de tener ese detalle que quizás antes en décadas no se tuvo. ¿Crees tú que hay un cambio de roles y responsabilidades dentro de todas las organizaciones en Chile? Completamente, completamente. Lejos de lo que se cree y se ha asumido que la Ley Carín es una ley para las empresas y para las instituciones públicas, la Ley Carín es una ley para todos, para todas y para las instituciones. Entonces, en la misma medida que las empresas son responsables de instalar prácticas preventivas, de hacer investigación y de acoger desde sus propias jefaturas una nueva manera de hacer las cosas, quienes estamos en la otra acera, trabajadores, trabajadoras, docentes, tenemos iguales obligaciones al respecto. La Ley Carín no es una ley para la organización o para la empresa, es una ley para todas las personas que nos involucramos en la relación laboral, de un lado y del otro. Muy bien, muchas gracias por esa aclaración. La Ley Carín tiene un enfoque de género. Desde esta perspectiva, ¿cómo crees que se tiene que implementar dentro de cada empresa este enfoque de género? ¿Hay que formar a las personas? ¿Tiene que haber un encargado de esto que pueda implementar esta ley dentro de cada organización? Sí, bueno, el enfoque de género ha sido una lucha del Estado ya por mucho tiempo, no es algo nuevo. Hay leyes específicas y Chile ha suscrito, yo diría que cuánto convenio, acuerdo, instrumento internacional hay en esta materia. Sí. Es decir, estamos muy al corriente. Sin embargo, en el mundo laboral, la diversidad sexual y con frecuencia las mujeres, tenemos mayor exposición a los riesgos psicosociales. Las estadísticas dicen que somos así, estamos en esa etapa. Ahora, en cuanto al concepto, hay que repasar con las jefaturas, hay que repasar con las direcciones de las organizaciones, con trabajadores y trabajadoras lo que implica. Porque generalmente nos tomamos un poco a chiste el enfoque de género y la verdad es que está lejos de ser eso. Claro. El enfoque de género tiene que ser una sensibilidad que nos lleve a entender cómo una persona, desde su vivencia en particular, experimenta un hecho que a lo mejor a mí o a ti no nos afecta. Por eso exige la ley que las personas que van a formar parte de los equipos de investigación internos de las organizaciones se formen en enfoque de género, igual que en derechos fundamentales e igual que en acoso laboral. De manera que no cualquiera va a tomar este rol, necesariamente debe tener algún tipo de capacitación o de formación desde esta mirada, ¿no?, de las cosas. Además, la experiencia del género, la identidad de género es un derecho humano fundamental y no hay derechos más grandes que eso. Entonces, ser, digamos, buenas personas en el mundo privado y en el mundo laboral implica entender cómo otra persona tiene el derecho a sentirse y a expresarse como quiera. Muy bien. Hiciste un alcance, hablaste de acoso y te quería preguntar, porque lo desconozco, ¿hay una diferencia para la ley, para Chile, los tipos de acoso, acoso laboral, acoso sexual y violencia a causa de género? Sí, efectivamente la ley Carín tipifica, es decir, describe 3 conductas principales que tienen efectos jurídicos negativos, es decir, que van a dar lugar potencialmente a una denuncia, a una investigación y si encontramos elementos suficientes a una sanción. La violencia externa es un concepto nuevo, no estaba antes en el Código del Trabajo, es uno de los grandes logros de la ley Carín y viene a representar cualquier conducta de acoso, de hostigamiento, de agresión física, incluso de carácter sexual, que ejercen en contra de nosotros que trabajamos en una empresa, personas que son externas a la empresa, pero cuya relación con ella yo tengo en función del rol que desempeño acá. De manera que si la exposición viene dada por mi rol, la empresa se hace responsable de responder a ese peligro. Mientras que el acoso laboral ocurre en el entorno de la organización, es decir, entre personas que están bajo este mandato de la institución, de la persona jurídica. Tenemos entonces esa realidad. El móvil del acoso laboral
es el daño. Pero es un daño que generalmente recae sobre mi autoestima, sobre mi percepción como trabajadora o trabajador. Hay una destrucción de ese valor que yo me daba. Si no, no hubiéramos suicidios acaso de acoso laboral, que es la pérdida más absoluta de la valoración que nos damos las personas. Mientras que en el caso del acoso sexual hay todo un fenómeno. Solemos creer que el acoso sexual tiene por único móvil o intención estas ganas que tiene alguien de valerse de cierto poder que tiene en la organización, que no necesariamente se lo da la jefatura, aprovecharlo, utilizarlo como herramienta para conseguir de otra persona una satisfacción que generalmente viene dada por tener sexo. Pero el acoso sexual va mucho más allá. Va por toda una construcción que la doctrina, que la jurisprudencia ha hecho de conductas que no pasan por la intención de tener sexo o por la propuesta, sino por cosas que lamentablemente tenemos muy naturalizadas. Entonces vemos fenómenos donde se denuncia una persona, la llamamos para entrevistarla porque es denunciada, piensa que estamos jugando. Y lo piensa porque no ha visto una malicia a lo mejor por desconocimiento en lo que está haciendo. Pero eso está descrito por la Dirección del Trabajo y está descrito por el criterio de los tribunales como una conducta que está prohibida. Otra diferencia importante es que el acoso laboral usualmente no representa un delito, mientras que el acoso sexual sí o sí lo es. Está tipificado como una conducta delictual. Por ejemplo, dime tú si estoy equivocado, he visto, porque me ha tocado presenciar en algunas organizaciones que se molesta a las personas, tanto hombres como mujeres, por menstruación, y lo relacionan con la conducta, a hombres también en diferentes momentos. ¿Esto es acoso sexual? Completamente. Algunas de las conductas que están tipificadas ya por el órgano administrativo del trabajo, que es la DT, o por los tribunales de justicia en la jurisprudencia, es que, por ejemplo, no hacemos referencia a los ciclos reproductivos de las personas o a la función corporal de las personas con ánimo peyorativo o de burla. Y seguimos viendo que la menopausia se asocia a la histeria, o que la función corporal de tener el periodo menstrual se asocia al chiste, o que el climaterio es algo que está mal, y hacemos burla de eso y tenemos instalada la burla. Y eso está previsto como una conducta que está prohibida. Entonces, que deje de ser un chiste o una práctica habitual va a implicar, un importante esfuerzo de las organizaciones, porque es un esfuerzo que tienen que encabezar las empresas. Así es. Hablaste sobre un equipo de investigación, ¿no es cierto?, interno. Este equipo de investigación interno, ¿qué competencias debe tener? Y si no las tiene, ¿qué competencias debe adquirir? Necesariamente estas personas deben tener alguna formación, ya sea porque su perfil profesional lo implica o porque tomen algún programa para el enfoque de género sobre derechos fundamentales y además sobre acoso laboral. ¿Y por qué? Hay personas que sostienen, algunos colegas o algunos sectores, que no es una obligación, que la ley no lo mandató. Sin embargo, en términos de práctico y de sentido común, podemos ver que si tomamos, por ejemplo, a una persona que se desempeña en un área muy dura, que está dedicada a la informática, a la química, y lo sentamos frente a una denuncia que tiene que ver con un asunto de género, difícilmente lo puede enfrentar, podrá hacer su mejor esfuerzo, pero si lo va a hacer con la suficiente sensibilidad de entenderlo, ahí está el detalle. Entonces, las personas que van a formar estos equipos por razones prácticas, por razones de fondo, por razones teleológicas, de lo que va más allá de lo que pretende la norma, deberían tener estas formaciones, haber asistido a algunos programas o algunas instancias como esta. Bien, muchas gracias. Ya estamos casi finalizando, pero tengo algunas preguntas más que creo que son importantes. Aplicar la ley muchas veces no es tan difícil.
lo difícil es mantenerla. ¿Cuáles crees tú que serían los consejos para las organizaciones, colegios, para poder mantener las conductas que son necesarias para que no tengamos que incurrir a una investigación interna? Sí, en eso tienes toda la razón y va acorde con la lógica de la ley. Creo que cuando se implementó, se tuvo esa conciencia de saber que muchas veces estos esfuerzos perecen pronto. Entonces la ley nos mandata algunas cosas y las expresa de manera individual. Nos dice que estamos en la obligación de hacer difusión, es decir, intentos y esfuerzos masivos por poner en conocimiento la norma. Además nos dice que cada 6 meses, y esta es la única disposición donde nos fija una temporalidad, cada 6 meses debemos difundir los canales de denuncia que están disponibles en la organización. Pero además nos invita a sensibilizar, y a diferencia de la difusión, cuando sensibilizamos tocamos una fibra de la persona. Y aparte de eso hay que capacitar. Como te das cuenta, lo menciona como instancias diferentes. ¿Y en qué se diferencia la capacitación? Pues en la capacitación queremos ver si aquello que hicimos ha tenido un cambio significativo en la persona, ha sido llevado al desempeño de la persona en el trabajo, queremos creer que también en la casa, en el mundo privado, pero definitivamente es diferente de las otras dos. En la materia que hagamos esto, que se mantenga en el tiempo, de seguro vamos a conseguir que la implementación de la norma deje de ser implementación y se transforme en la normalidad. Muy bien. Y para los colegios, donde tú mismo lo dijiste, hay un tercero que son los estudiantes, pero también a veces hay un cuarto que son las familias, que también intervienen muchas veces con violencia. Entonces, ¿qué consejo darías a estas instituciones de cómo implementar en una primera fase esta ley para que también las personas se sensibilicen en este tema? Creo que tener grandes conversaciones con la comunidad educativa, incluyendo a estudiantes, incluyendo apoderados, apoderadas, es vital. Bien. Porque se ha normalizado cierto ejercicio de la violencia contra docentes y contra el cuerpo directivo. Parece que esto se ha instalado. A veces cuando tenemos una conversación y el argumento es una invitación, es solamente lo volitivo de las demás personas si quieren hacerlo o no, tenemos un efecto distinto a cuando le explicamos que esta invitación, que esta convocatoria tiene un fundamento normativo. Y la verdad es que lo tiene ahora. Entonces, si bien con nuestros estudiantes tenemos otra condición que es la minoridad, son menores de edad, a través de los padres, de los apoderados, podríamos, creo yo, conseguir algún avance. Muchas gracias. Nina Bello, yo he escuchado tu charla sobre la ICARIN. La verdad que es bastante pedagógica, aprendí mucho, así que animo a las personas a que nos puedan seguir, a que puedan estar atentos a cualquier relatoría, cualquier curso, cualquier charla que pueda dar Nina Bello, porque realmente es una gran pedagoga siendo abogada. Así que gracias. Les agradecemos el estar acá y por favor síganos en las redes sociales, manténganse al día siempre de lo que vamos publicando y agradecemos a la estancia que has tenido acá. Encantada. Muchas gracias.